Nosotros, Technologies, no sé si nos conocéis, pero bueno, somos una consultoría tecnológica que estamos ubicados en Barcelona. Nacimos hace 4 añitos, es decir, somos una empresa aún bastante joven, aunque a día de hoy ya somos más de 150 trabajadores. Sí que pertenecemos a un grupo que se llama Cube, que nació en 2007 en Dublín, y a día de hoy este grupo tiene oficinas en Irlanda, Francia, Estados Unidos y aquí en España, donde se encuentra la sede central, en este caso en Barcelona, que es también donde estamos nosotros ubicados. ¿Qué es lo que hacemos Oxygen exactamente? Bueno, pues nosotros ofrecemos servicios de outsourcing a diferentes empresas, es decir, colaboramos con empresas de todo tipo de sectores, desde retail, logística, industrial, robótica, gran consumo, que quieran llevar a cabo algún tipo de proyecto relacionado con la tecnología. Y en este caso no solo seleccionamos al ingeniero, ingeniera o el profesional técnico para ayudarles a desarrollar su proyecto, sino que también lo contratamos en nuestra plantilla, es decir, está indefinido en plantilla de Oxygen, aunque en su día a día está ubicado dentro del cliente, integrado en su equipo de trabajo y desarrollando un proyecto directamente con ellos. Sí que, bueno, como os decía, estamos tanto en el mundo IT como de ingeniería, y aunque estamos ubicados en Barcelona, sí que tenemos proyectos a nivel nacional y la posibilidad de trabajar o bien full time en oficina o bien en formato híbrido, también 100% en remoto. Eso sería un poquito lo que hacemos desde Oxygen como empresa para ubicaros un poquito. Y en este caso, Pedro, bueno, ahora sí que dejaremos que se presente el mismo, pero aún así, bueno, pues Pedro, que va a ser quien va a hacer esta formación, quien nos va a impartir esta formación. Es doctorado en ingeniería de datos, tiene más de 25 años de experiencia en el ámbito de Big Data, tanto en lo que sería la parte de gestión de proyectos como en la parte técnica, desarrollando proyectos desde cero y participando en todas las fases de los mismos. Y poquito más, os dejo con Pedro directamente, que él también se pueda presentar en primera persona y empezar ya la formación. Muchísimas gracias, Cristina. Bueno, para mí es un honor ser parte del equipo de Oxygen, que realmente es una gran empresa que está ayudando mucho al desarrollo acá en toda el área de Cataluña, a las diferentes organizaciones. Actualmente yo trabajo en Bershka, asignado por Oxygen en el grupo Inditex, y actúo como Senior Data Engineer Leader, bien, compartiendo un poco con el equipo de ingeniería de datos como tal, bien. Eh, Básicamente un poco para hablar de mí, yo soy venezolano, ¿sí? Estuve hasta el año 2017 en Venezuela. Trabajé 15 años en una empresa de telecomunicaciones. Desde que me gradué de ingeniero en computación, comencé a trabajar en una empresa de telecomunicaciones, pasé por operaciones, sistemas, hasta que llegué a proyectos mayores. Luego fundé mi propia empresa. Desde que yo estudié en la universidad he sido profesor, o sea, tengo más o menos 25 años de experiencia como profesor, tanto de grado como de posgrado. Comencé siendo preparador hasta que fui jefe de cátedra. Siempre fui un profesor no a dedicación exclusiva, sino que trabajaba y daba clases, ¿bien? Y en el año 2017, un poco por todas las situaciones, me fui a vivir a Uruguay, gracias a que mi hija se casó con un uruguayo, ¿bien? Allí hice muy buena carrera también. Soy profesor de la Universidad Ort, que es una universidad en Uruguay reconocida. Y bueno, fui evolucionando durante la inmigración. Trabajé como Data Engineer Senior, luego fui Team Leader, luego fui Big Data Squad Manager, todo el tema de Machine Learning y Deep Learning en compañías sobre todo tipo FinTech. Y se me dio esta gran oportunidad a través de Oxygen de venir a España. Así que ya tengo un año ya colocado en España, y y estoy acá con ustedes. Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, soy casado, tengo 3 hijos, tengo 2 perros y eso en general, ¿no? Un poco para tratar algunas cosas que son las blandas, las más importantes, diría yo, ¿no? Bien, vamos a hablar de grandes volúmenes de datos, ¿sí? El mundo siempre ha tenido grandes volúmenes de datos. El tema es que la tecnología no estaba preparada para poder
tomar en cuenta esos grandes volúmenes de datos. Entonces, nosotros vamos a hacer un recorrido. Ese recorrido busca que entendamos lo que significa el término, ¿sí? Hay mucha gente que está confundida a nivel mundial y piensa que Big Data es solo las bases de datos o que Big Data es solo lo que tiene que ver con Machine Learning o que Big Data tiene que ver con solo marketing. Pues no es así. La verdad es que dentro de la ciencia de la computación, Big Data es un nuevo paradigma. ¿Qué significa que sea un nuevo paradigma? Significa que toca varias ciencias, en este caso los componentes de base de datos, los componentes de persistencia y almacenamiento, todo lo que es computación distribuida, para poder procesar y hacer un cálculo con varios computadores, usando la memoria, el disco de varios computadores al mismo tiempo en diferentes áreas geográficas. Y también se integra o disponibiliza las datas para poder hacer máquinas de aprendizaje, ya sea por aprendizaje supervisado, que es que tenemos en la data una etiqueta previa de lo que ha sucedido y podemos predecir el futuro, o aprendizaje no supervisado cuando no tenemos ninguna información sobre los datos, sino que simplemente tenemos unos datos y los vamos a clasificar. ¿Bien? Entonces, es importante que entendamos que el término Big Data fue usado por cada uno en su propia área y fue interpretado como que Big Data era solo Machine Learning, Big Data solo era las bases de datos, Big Data era solo lenguaje, y no es así. Big Data es un paradigma dentro de la ciencia de la computación, podríamos decir que es un paradigma nuevo en el siglo XXI, que viene a corregir tecnológicamente algunas cosas que veníamos haciendo mal y viene a mejorar algunas que ya estábamos haciendo. Bien, entonces, vamos a hablar un poco sobre la introducción y los preliminares. Vamos a ver que desde que se creó la ciencia de la computación existen unas medidas para hablar del tamaño de la data. Nosotros normalmente hablamos de bytes, kilobytes, megabytes. Bueno, pero ya existen los terabytes, los petabytes, los hexabytes, los zettabytes, los yottabytes. Y a medida que el mundo va evolucionando, cada vez manejamos más datos. ¿Bien? Vamos a hablar un poco de una de las cosas que viene a solucionar el paradigma de Big Data, que es trabajar con datos que no están estructurados. Es decir, trabajar con imágenes, trabajar que antes normalmente no hacíamos un procesamiento exhaustivo de esa data que no es una fila y una columna como la vemos en un Excel, sino que tiene que ver con imágenes, tiene que ver con proyecciones satelitales, tiene que ver con, les voy a poner un ejemplo sencillo de una empresa en la que trabajé que es parecida a Globo, que se llama Pedidos Ya en Uruguay. Por ejemplo, el conversion rate es cuánta gente ve en la aplicación los restaurantes y el menú y finalmente compra. No se imaginan cómo pasó a 60% a aumentar el conversion rate cuando pudimos ponerle una imagen de la hamburguesa o una imagen de la comida, y eso fue gracias al Big Data, ¿no? Para que tengamos una idea de los datos estructurados. Bueno, vamos a ver que en Big Data hay una clasificación también de los datos, teniendo en cuenta que un dato es un símbolo que no tiene significado y la información es precisamente el significado que le asociamos a un dato, ¿no? En Big Data se habla al menos del modelo de las 4B, que son el volumen, la velocidad, la variedad y la veracidad. Hay autores que ya hoy por hoy hablan de 17B porque extendieron el modelo, pero el modelo básico es al menos de las 4B. Vamos a conversar un poco sobre los retos actuales que tenemos tanto a nivel académico como a nivel empresarial. ¿Qué soluciones pudiésemos plantear a esos retos con el tema del Big Data? Vamos a conversar un poco sobre las diferentes aplicaciones en las cuales se puede hacer un uso eficiente del Big Data, y vamos a hacer un fuerte hincapié en el ecosistema de aplicaciones de software libre que se pueden estudiar, modificar, distribuir, mejorar sin tener que pagar por ello y que son del paradigma de Big Data. Sobre todo porque una de las cosas interesantes es que el paradigma de Big Data surge no en las grandes empresas como Oracle, HP, IBM, sino que surge del equipo de Facebook, surge del equipo de Yahoo,
y que siempre surge con la idea de donar al Apache Software Foundation, lo que se hizo para que todos pudieran juntos entender el concepto y hacerlo crecer y hacerlo parte de su hábito de computación diario, ¿no? Les voy a proponer una arquitectura. Una arquitectura es un conjunto de componentes que debiésemos tener para trabajar con Big Data, ¿sí? Componentes técnicos. Vamos a hablar un poquito cómo hay un área que hoy por hoy tienen las grandes empresas y algunas pymes, que es el área de inteligencia de negocio o BI, y cómo debe encontrarse el área de BI con el tema de Big Data. Porque tenemos un gran problema, que es que cuando surgió este paradigma, por algunos nombres, algunas siglas, bueno, todos los que ya estaban manejando bases de datos desde hace muchos años y los que estaban manejando reportes, visualizaciones, comenzaron a sentirse atacados y comenzaron a sentir que temblaba su área de confort. Y entonces hubo como una guerra en que yo soy BI y no manejo Big Data. No quiero a la gente de Big Data o no voy a trabajar con la gente de Big Data. Y eso ya hoy por hoy se transformó, eso estamos hablando más o menos hace unos 3 años, eso se transformó más en necesito a la gente de Big Data, son mi opuesto complementario, ¿no? En general también vamos a hablar de algunos desafíos no técnicos, sino para la región. Vamos a ver cómo el Big Data debe ser percibido dentro de las organizaciones, o sea, qué cargos hay, qué hace cada rol, y un poco el impacto económico y las oportunidades de negocio. Siempre que quieran me pueden interrumpir, me pueden preguntar, pueden escribir en el chat. Esto es una conversación entre amigos, ¿sí? Muy bien. Entonces, Big Data, del idioma inglés, grandes datos, grandes volúmenes de datos, ¿no? En el área de la ciencia, la tecnología, la información y la comunicación, se habla de manejar grandes datasets. Un dataset es un conjunto de datos. Por ejemplo, por ley, todos los gobiernos del mundo tienen que poder disponibilizar una serie de datos a los ciudadanos. Por ejemplo, las multas de tránsito, por ejemplo, siempre dentro de las leyes de protección de datos, ¿no? De cada una de los países. Por ejemplo, los permisos que se asocian a los diferentes sitios para comer, los asaltos que se han realizado, en qué zonas se han realizado, de qué tipo son los asaltos, ¿no? Entonces vamos a ver que, por ejemplo, existe un conjunto de datos muy común que son los crímenes en Chicago, que es que la comunidad de Chicago tiene un portal donde tú te bajas todos los crímenes que han sucedido desde el año 2012, por ejemplo, o 2002. Y entonces con eso normalmente vamos a ver que hay una serie de estudios de Big Data que se han realizado. La NASA publica de manera general y pública todos los sensores de los satélites de la NASA. Entonces con eso se pueden hacer estudios climatológicos, ¿no? Entonces hay un conjunto de datasets disponibles. Los accidentes de tránsito en Londres, por ejemplo, que vamos a ver un poco más adelante que eso se denomina Open Data, que es un tipo de dato dentro de Big Data que permitirá manejar ahora ese gran volumen de datos, ¿no? Hay un grupo de investigación y desarrollo que se llama Gartner Group, que se encarga de hacer estudios empresariales de cómo se trabaja con las aplicaciones, cuáles son las aplicaciones más utilizadas, cuáles son las innovaciones, que precisamente dice que cuando hablamos de Big Data, hablamos de más de 1 millón de registros, por lo menos en una hoja de Excel no caben 1 millón de registros, ¿sí? Hablamos de que queremos respuestas en menos de 5 segundos y que hay una gran variedad de fuentes de las cuales se toma el Big Data, o sea, la data, perdón, que puede venir de, por ejemplo, hojas en Excel, puede venir de bases de datos en MySQL, en Postgres, puede venir de repositorios en Google, etcétera, ¿no? Entonces, hay diferentes sitios en los cuales se toma la data. Y además esa data tiene un grave problema, ¿no? El grave problema que tiene es que nuestro mundo, nosotros los seres humanos percibimos el mundo en 3 dimensiones. ¿Bien? Sin embargo, lo que se inventó a nivel de la tecnología, el profesor Edgar Coate inventó algo que se llama sistema manejador de base de datos, ¿sí? Y usó la matemática discreta y matricial para representar filas y columnas. Y entonces todo lo que pasó fue que los datos que tenían las organizaciones, los sistemas, se meten en una base de datos que se llama base de datos relacional,
que termina siendo como una hoja en Excel donde hay columnas y filas. Y el gran problema es cómo metes tú un mundo que tiene 3 dimensiones en un sistema que solo almacena 2 dimensiones, ¿no? O sea, si tú tienes una fila, por ejemplo, las columnas son nombre, apellido, cédula, teléfono. Y la fila entonces tendrá Pedro 615 702 581, etcétera, ¿no? Que es la fila, todos los elementos, los componentes de la fila. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, quiero poner, por ejemplo, las direcciones y Pedro tiene 3 direcciones? Entonces ya entramos ahí en un dilema, ¿no? O sea, el campo es multivariado, tiene diferentes valores. Entonces, y entramos también en otro dilema cuando, por ejemplo, queremos tener una lista de países y queremos poner un código de país y queremos colocar ese código de país dentro de los diferentes filas que existen, ¿no? Entonces, la única manera que se inventó a través de los sistemas manejadores de base de datos para hacer esto sin que existiera el paradigma de Big Data fue que cada vez que se cruza una fila con una columna, hago un enlace a otra matriz de filas y columnas. Y eso se llamó índice. ¿Sí? Se llamó una relación de clave primaria con clave secundaria. Y entonces existen las formas de normalizar los datos. Existe la primera forma normal, que es que al menos tiene una clave primaria, por ejemplo, la cédula. Bien. Luego existe la segunda forma normal, que tiene las claves primarias y foráneas, pero casi todos los registros están juntos. Luego entonces está la tercera forma normal, que tiene la clave primaria, la clave foránea y las relaciones que pueden ser 1 a 1, 1 a n. O sea, por ejemplo, una persona trabaja en una empresa contrata varias personas, una relación de 1 a 1, de 1 a n, ¿no? Usando también teoría de conjunto. Bien, entonces, ¿qué fue lo que vino a decir el Big Data como paradigma? Vino a decir, bueno, profesor Edgar Coe, muy bien lo que usted hizo, y eso lo hicieron los chicos de Facebook trabajando juntos, ¿no? Pero necesitamos meter en un solo registro todas las diferentes interacciones que hay, nombre, apellido, cédula y todo lo que el usuario ha hecho. Y necesito traérmelo preferiblemente de un solo disparo, de un solo momento, de un solo get, de una sola consulta y no tener que ir a consultar y consultar cada una de las cosas que están divididas en diferentes tablas. Y además, el usuario Cristina tiene contactos en Facebook y tiene su Facebook asociado a su Instagram, pero el usuario Pedro usa Facebook pero no usa Instagram. O sea que hay unos campos que estarían vacíos para el usuario Pedro que los tendría llenos el usuario Cristina. Entonces, el gran problema es ese, que incluso a nivel de infraestructura teníamos ¿qué era un disco que no fuera sólido? Ahora tenemos discos duros sólidos, pero un disco era un cilindro en el cual se ponen unos discos y hay unos lectores que van pasando y van recorriendo, ¿no? Y si tengo muchos vacíos, dejo espacios vacíos porque no tiene ningún valor la columna, entonces voy saltando y voy generando energía y deficiencia, ¿no? Entonces, Big Data viene también a proponer nuevos mecanismos de infraestructura más económicos para poder dar resultados de una manera más rápida y con menos dinero. ¿Bien? Entonces viene precisamente a decir, yo no necesito guardar todos los datos, todas las columnas de una manera fija de todos los usuarios. Unos usuarios tendrán unas columnas, otros no tendrán datos en esas columnas y no los almacenan. Entonces vino todo el surgimiento de trabajar con claves y valores, usar, por ejemplo, una representación tipo XML o JSON, donde un usuario tiene una clave y tiene todos sus diferentes valores y no amarrarse a una estructura de filas y columnas, ¿no? Que esto es una de las grandes cosas que... Entonces se superó el modelo que proponía Edgar Coe y ahora esto lo hizo Doug Cutting en un artículo en el año 2003. Doug Cutting era trabajador de Google y creó un artículo precisamente a través de Google File System, que luego la gente de Google donó el código de Google File System a la Apache Software Foundation y es lo que hoy por hoy conocemos como Hadoop, ¿bien? Más adelante. Pero ahí fue que Doug Cutting propuso que trabajáramos con grandes volúmenes de datos y que trabajamos con los datos en forma clave-valor. ¿Y por qué? Porque, bueno, propuso dos cosas importantes, los sistemas de archivos distribuidos y
propuso un algoritmo de mapeo y reducción. ¿Qué es un sistema de archivos distribuido? Un sistema de archivos es un sitio donde se guardan los archivos. ¿Bien? Nosotros conocemos, por ejemplo, en Windows que existe FAT32, FAT64, NTFS. Son sistemas con los cuales se pueden compartir archivos localmente en una máquina o se pueden escribir en red, como es el Network File System de Microsoft. ¿Bien? Y en el área de GNU Linux o en el área de Linux como tal, o de Linux, básicamente tenemos algunos sistemas de archivos como Extension 3, Extension 4. ¿Cuál es el problema de esos sistemas de archivos? Que no aprovechan el disco disponible en el resto. Entonces, para trabajar con servidores había que instalar un servidor en un data center, comprar un cable de fibra óptica e instalarle una librería de discos al servidor, y los discos, si era un sistema en producción, por ejemplo, no sé, un CRM o un sistema de tarifado, etcétera, no podían fallar los discos. Entonces hacían un arreglo de discos, por ejemplo, 5+1, o que básicamente era los discos físicamente replicados. Tenía 5 discos, ahora tengo 10 discos, y si un disco, puedo sacar un disco en caliente, y la librería de discos lo que hace es que tiene la data siempre replicada en otro disco y no se pierde el uso de la aplicación, no se interrumpe el uso de la aplicación en ese momento, ¿no? Pero eso era carísimo, eso lo distribuía MC Cuadrado, IBM, además estaba bajo el modelo de que tenía que pagar para poder saber usarlo, distribuirlo, mejorarlo, ¿no? El paradigma de Big Data a través de Qt viene a decir, no, tengamos un nuevo sistema que aproveche el disco interno de todas las máquinas y que copie en todas las máquinas los datos, y que podamos tener un modelo de capataz obrero donde hay alguien que sabe dónde están siempre todos los datos, y los obreros siempre tienen la data replicada para poder hacer cálculos en paralelo, cálculos en computación distribuida, y comenzar a usar los conceptos de sistemas operativos distribuidos que nos presentó el profesor Tannenbaum en su libro de arquitectura de sistemas distribuidos, ¿no? O sea, poder ocupar precisamente esos datos que están en diferentes partes y poder usar la red para poder hacer cálculos más eficientes. Así Qt propone, a través de lo que es el concepto de Google File System, se dona a la Apache Software Foundation, se llama Hadoop, y Doug Putin aprovecha y también crea otro artículo donde dice, y sobre esos datos vamos ahora a hacer un algoritmo es un programa, un paso a paso, ya no es cómo se persisten los datos, sino que es un paso a paso, que se llama mapeo y reducción, el algoritmo de MapReduce. Es decir, yo voy a agarrar los datos, me voy a dar cuenta que cuando yo voy a almacenar los datos hay muchas cosas repetidas, voy a buscar todas las cosas que están repetidas y las voy a poner el valor A, y voy a almacenar ese A. Es decir, es como que comprimiera los datos. Mapeo los valores que se repiten y escribo el valor mapeado, que estaría como comprimido. Y de esa manera se revolucionó el mundo del cálculo en cómputo distribuido en los últimos 15 años que hemos estado trabajando con este paradigma, ¿no? Entonces, esos son como los preliminares que tenemos acá. Pero hablando ahora ya no tan técnico, ¿cómo ayuda el Big Data a los negocios, ¿no? Una de las cosas importantes que dice Gartner es que las organizaciones tomaban decisiones solo con el 20% de sus datos. O sea, lo que cabía en las bases de datos relacionales era la data, era el 20% de la data con la cual interactuaba la organización. Por ejemplo, si Miguel va al banco y supongamos que Miguel tiene el Banco Santander y pide su estado de cuenta de hace 3 años, le dice, venga la semana que viene, que vamos a ir a buscar en las cintas donde se guardan los estados de cuenta viejos, su estado de cuenta para sacarlo y poder imprimírselo y dárselo. ¿Por qué? Porque el banco no tenía la capacidad en sus bases de datos relacionales de manejar grandes volúmenes de datos y los pasaba a cinta, porque si tenía más de un año de la data del banco, el sistema se ponía lento. Bueno, les doy el ejemplo de Venezuela. En Venezuela, un banco que era pequeño, que precisamente era el Banco de Venezuela, el Banco Santander era el dueño del Banco de Venezuela,
que tenía pocas cuentas, el gobierno decidió que para poder asignarte $200 para poder viajar, todo el mundo tenía que tener una cuenta allí. Bueno, eso colapsó. Con 20 millones de habitantes, el banco nada más manejaba más o menos 100.000 cuentavientes y ahora tenía que manejar, pónganle que de esos 20 millones, pónganle que 7 millones pidieron los $200 para poder viajar mensuales. Y eso colapsó porque el sistema no estaba preparado para esa toma de decisión. Entonces, Gartner Group lo que dice que ahora con el Big Data las organizaciones pueden procesar ese 80% que procesaban de otra manera. Por ejemplo, en los bancos, cuando yo quería saber si mi cliente estaba satisfecho o no, yo hacía una campaña de mercadeo, contrataba una empresa y esa empresa iba y hacía un exit pool, es decir, preguntaba a los usuarios al salir del banco cómo se sentían y eso era lo que le daba. Pues ahora ya no. Ahora los usuarios pueden usar un sistema en su teléfono en diferentes partes y eso se almacena precisamente en una base de datos de tipo Big Data y ahora puedo relacionar la opinión de mis clientes con, y su satisfacción con sus cuentas y ver si la estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Entonces, el Big Data viene a permitir que se tomen mejores decisiones porque tengo el 80% más de datos. Es más, Gartner Group dice una frase, dice, ¿cómo es posible que las organizaciones tomaran decisiones asertivas si solo tenían el 20%? Sí, claro, hoy por hoy ha mejorado la tecnología y te pueden dar el estado de cuenta de hace 2 años, etcétera. Yo estoy siendo exagerado un poco para el ejemplo, ¿no? Y bueno, en mi época normalmente hablemos de 5 años hacia atrás, ¿no? Hoy por hoy lo hacen porque lo que ha pasado es que las bases de datos privativas como Oracle, como HP, IBM, han absorbido los conceptos de Big Data y han puesto esas funcionalidades dentro de su sistema. ¿Bien? Muy bien. También ha comenzado a sentirse que las empresas que usan Big Data, y hay artículos ya que lo demuestran, bien, artículos científicos, y empresariales, son empresas que resultan tener al menos un 20% más de retorno a inversión. Es decir, capitalizan de una manera mejor y conocen mejor a sus clientes. Es decir, pueden distinguir entre ganar un cliente o rechazarlo dentro de la industria. Eso le da una gran ventaja competitiva. Hoy por hoy también, gracias al Big Data, podemos trabajar de una manera más rápida y de una manera más en el estilo de gobernanza, ¿verdad? Que es el ejercicio del buen gobierno para prevenir ataques cibernéticos, ¿no? Ataques de hackers, todo lo que es phishing, todo lo que es intrusión, etcétera. Bien, excelente. ¿Por qué podemos hablar hoy de Big Data? Hoy por hoy, ¿no? Bueno, porque si nos vamos 10 años atrás, los sistemas que usaban las empresas eran sistemas de manejo de recursos, como manejo de ventas, registro de las ventas, registro de los pagos que se hacían, que son los ERP, y esos sistemas ocupaban en la base de datos megabytes de información. ¿Sí? Pero cuando viene el Customer Relationship Management y yo segmento mis clientes, yo además veo cuál es la satisfacción de los usuarios, cuando contacto a los usuarios para ofrecerle un producto, que es el CRM, ya la data se multiplica y estoy hablando que manejaría gigabytes de información. Cuando viene el advenimiento de Internet, las webs, y que yo puedo manejar los logs de una página web altamente visitada o el histórico de las ofertas que se realizan, o puedo cambiar mis precios como lo hace Bershka, por ejemplo, de manera dinámica con las diferentes campañas y ofertas. Y puedo también entonces decir, ¿qué pasa si yo pongo este botón en la página web? ¿Cuántos lo usan, cuántos no lo usan? Que es hacer un A/B testing. O cuando yo además quiero hacer clusterización o clasificación de los usuarios y afiliar algunas campañas a cada uno de esos clústeres, que es lo que es Affiliates Networks, ¿sí? O cuando quiero hacer un mercadeo personalizado. O sea, les voy a poner un ejemplo. En la empresa esta que era estilo Globo, que es pedido ya, se mandaban campañas de mercadeo
para que compraran pizza en una zona geográfica donde no había una pizzería a más de 2 kilómetros. Es decir, había un manejo errado de lo que era el delivery zone y el manejo de los polígonos geométricos en los cuales eran las zonas de entregas de los restaurantes. Entonces, ahora no, ahora se presenta en las posibles opciones de compra los restaurantes que sí tienen una zona de entrega en base a la latitud y la longitud donde yo estoy haciendo el pedido. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ahora podemos hacer cálculos precisamente de sistemas de información geográfico y asociarlos al pedido, ¿no? Bien, bueno, pero ya hoy por hoy no manejamos solo páginas web. Hoy por hoy manejamos sensores de diferentes tipos, ¿verdad? Tenemos identificación por radiofrecuencia, estos productos que tienen una etiqueta que inmediatamente se marca, ¿sí? Tenemos todo un uso intensivo a través del teléfono, de la web. Tenemos usuarios diciendo si me gusta esta película, si me gusta esta opción, no me gusta, eh, etcétera, dándole like, etcétera, ¿no? Y tenemos también que los usuarios pueden expresar sus sentimientos, que además de esto yo puedo tener interacciones sociales y manejar feeds, coordenadas geográficas y geoespaciales, manejar información demográfica, video de alta resolución en streaming. Puedo tener sistemas que te están hablando. O sea, hoy por hoy ustedes en Google, si ustedes, por ejemplo, saben leer inglés, pero no saben hablarlo mucho, ustedes pueden activar automáticamente que todo lo que se escriba en Google, en el navegador, aparezca los subtítulos de inmediato, ¿no? Eso es lo que de alguna manera es speech to text, ¿no? Tengo log sensitivo, etcétera. Bueno, todo eso se almacena en petabytes de información. Una cosa importante, ¿no? Ya lo vamos a ver un poco de las medidas, de cómo han ido evolucionando. Por eso es que hoy por hoy estamos trabajando con Big Data. O sea, nosotros venimos, o sea, cuando yo me gradué, hablamos de bit, byte, kilobyte, megabyte y gigabyte. Pero hoy por hoy ya hablamos de terabyte, que son 1024 gigabytes, de petabytes de información, que son 1024 terabytes, y así sucesivamente exabyte, zettabyte y yottabyte. Gartner Group dice que ya para el año 2025 muchos sistemas estarán expresados en yottabytes. Por ejemplo, todas las interacciones de ustedes en TikTok. Bien, esos son yottabytes de información a nivel mundial. Bien. Bueno, y para que tengamos una idea, un petabyte son 13.3 años de video de alta resolución. 1.5 petabytes son 10 millones de fotos en Facebook. 20 petabytes es la cantidad de datos diarios que procesa Google. 20 petabytes también es la cantidad total de espacio de los discos rígidos fabricados en 1995. 50 petabytes es la cantidad de escritorios hechos por la humanidad desde el inicio de la historia, en todos los descritos, perdón, de elementos escritos, en todos los diferentes lenguajes, ¿no? Además, también cada 60 segundos nosotros tenemos un mundo que, por ejemplo, tiene 639.800 gigabytes de datos transferidos cada 60 segundos. Tenemos 135 infecciones de virus tipo botnet, ¿bien? Tenemos 20 víctimas de suplantación de identidad, 1.300 nuevos usuarios de telefonía celular. Tenemos 6 nuevos artículos publicados en Wikipedia, 204 millones de email enviados. Tenemos 61.141 horas de música y así sucesivamente. O sea, esto es un mundo que está altamente plagado por el paradigma de Big Data, ¿bien? Como tal. Bueno, de esta manera entonces entramos en el tema de que tenemos que pasar de la data estructurada, que son filas y columnas, a la data no estructurada. Como yo les decía, el profesor Edgar Coe en 1970 definió el modelo de datos relacional. Pero el modelo de datos relacional, tal como lo dice ahí, se quedó corto. O sea, solo almacenaba el 20% de los datos. El otro 80% es data no estructurada, que hoy por hoy la podemos almacenar y manipular. Bueno, una de las cosas importantes que tenemos que entender es que dentro del paradigma de Big Data hay 3 grandes clasificaciones de los datos. Los datos que son del negocio, de la empresa, tanto de lo que es el online como el offline, ¿bien? Y que se llaman Smart Data. Son datos de los clientes, data de la actividad en línea, datos relacionadas con los objetivos de la empresa. Por otro lado, tenemos
el Identity Data. El Identity Data es la data básicamente de los perfiles de la gente, ¿bien? Es decir, cuáles son nuestros clientes actuales y potenciales, cuáles son sus gustos, el historial de compras, cuándo le ha dado like, cuándo ha hecho un comentario, etcétera, ¿no? O sea, representa todo lo que son las redes sociales, los blogs, la parte mobile, la parte web. Y Identity Data obviamente se puede combinar con Smart Data para tener un Customer Relationship Management, que es el CRM, que es el sistema que me permite a mí hacer campañas, proporcionar productos, hacer combinaciones de productos con diferentes campañas de oferta a mis clientes. Y manejar también la inteligencia del negocio, el Business Intelligence, que son los reportes donde yo puedo ver, por ejemplo, cuánto se ha vendido, cuánto se ha dejado de vender, cuánta gente entró, lo metió en la cesta, pero no lo compró y cosas así por el estilo, ¿no? Puedo relacionar estas dos cosas. Y luego tenemos el Open Data. El Open Data es toda la data que por ley todos los gobiernos del mundo tienen que tener disponibles para sus habitantes, ¿sí? Ya les decía, las multas de tránsito, los créditos otorgados, etcétera, ¿no? O sea, una serie de cantidad de datos asociados a los crímenes, etcétera. Bien, cuando hablamos entonces de Big Data, para saber que algo es Big Data, tiene que cumplir sí o sí al menos con estas 4 características. Ya les dije que hay modelos que hoy por hoy hablan de 17 características, pero me parece que es una exageración. Me parece que al menos deberían ser estas 4. Tiene que tener más de 1 millón de registros, que es lo que llamamos el volumen. Tengo que sobre esa data poder dar respuesta en menos de 5 segundos. Es decir, por ejemplo, si tengo 30 billones de identificadores por radiofrecuencia, o sea, ya no usamos código de barra, sino que le metemos radiofrecuencia a los productos, yo poder escanear y contar cuántos productos tengo de un tipo en menos de 5 segundos. Y tiene que tener variedad o variabilidad, es decir, la data proviene de varias fuentes, fuente estructurada, no estructurada, etcétera, ¿no? Sobre todo data no estructurada. Y cuando yo hago una transacción, se debe seguir cumpliendo que la transacción es válida. O sea, no porque venga el Big Data, entonces las transacciones son 50 euros y yo digo que son 20. No, eso está mal. Tiene que ser 50 euros. Es decir, cuando hablamos de base de datos relacionales, hablamos del modelo de CAP. Y el modelo de CAP básicamente dice que un registro es único, tiene integridad, etcétera, ¿no? Tiene 4 características. Ahora hablamos del modelo de Brewer. El modelo de Brewer es que la data tiene que estar lo más distribuida posible, lo más copiada y duplicada posible y poder integrarse rápidamente en cómputo distribuido para dar el valor exacto de la data. Y todo esto se tiene que hacer a través de una gobernanza, ¿bien? Como tal. Bueno, todas esas cosas son un gran reto. Son un gran reto porque la gente de base de datos no está acostumbrada a trabajar con varias fuentes de datos. Ahora es que lo hacemos. Normalmente nosotros cargamos los datos de la base de datos SQL Server o Oracle. Y bueno, nada, instalábamos FileSafe, instalábamos librerías de respaldo, hacíamos recuperación, pero que la data proviniera de varios sitios y que un sitio puede ser en batch, es decir, cada día o cada hora, y otro sitio puede ser en streaming, que es decir, que la data que se está transmitiendo constantemente y está entrando en el sitio y que viene, por ejemplo, de unos microservicios, eso no se manejaba. Entonces, eso es un reto, ¿no? La otra cosa es que los sistemas, el modelo que propuso Edgar Code, Dob Cutting, ¿verdad? A través de Google File System y el algoritmo de MapReduce, tiene que ser un modelo que pueda escalar. Entonces, ¿qué significa escalar? Es un término que se maneja a nivel de infraestructura. Yo puedo escalar horizontalmente o puedo escalar verticalmente. ¿Qué es eso? Bueno, yo tengo una máquina en un data center o en mi empresa o en la nube. Entonces, ¿qué significa escalar verticalmente? Que le pongo a esa sola máquina más memoria, más disco o más procesadores o procesadores más veloces. Eso es escalamiento vertical. ¿Y qué significa escalar horizontalmente? Significa que pongo más máquinas de ese tipo y las pongo a trabajar en equipo, las pongo a trabajar en, como decir, en un anillo, que se unen entre ellas en algo que se denomina un clúster. ¿Bien? Es decir, puedo trabajar cómputo distribuido. Entonces, esto es un reto importante
para que podamos trabajar. Muy bien, eso es muy importante, lo que acaban de preguntar. Hay dos cosas importantes que aclarar acá. Número uno, en este nuevo paradigma la data va a estar copiada muchas veces, repetida. Es un paradigma nuevo. O sea, tú no puedes poner vino viejo en odres nuevas. O sea, el paradigma relacional, que era el viejo, no permitía que la data estuviera repetida. El paradigma nuevo permite que la data se repita muchas veces y que esté repetida y distribuida en muchos lados para que se puedan hacer los cálculos distribuidos más rápidamente, ¿no? Entonces, no podemos enfocarnos en el... Por eso que precisamente, y gracias por la pregunta porque da con el reto ¿no? Del modelo relacional. O sea, hay cosas que tenemos que dejar de pensar como si todo fuera relacional y comenzar a pensar que existe data no estructurada, semiestructurada. O sea, existen cadenas JSON. Entonces, claro, como tengo que vivir con la duplicidad, tengo que, por ejemplo, para contestar la pregunta de una manera técnica más clara, manejar el tiempo en el cual está el duplicado. Y me tengo que quedar con el registro que sea más nuevo. Y esa es la manera como los sistemas, eso es lo que se llama Chain Data Capture. Es decir, capturar los cambios de la data. Que eso antes capaz no lo hacía. Antes solo me quedaba con el registro actual y si quería ver la historia la perdía, no la almacenaba. Yo pisaba el registro que estaba. Ahora no, ahora yo tengo que poder saber la historia hacia atrás, saber cómo cambió, quién lo distribuyó, etcétera, ¿no? Como tal. Y bueno, el otro reto es la velocidad. Veamos un poco algunas propuestas sobre los retos, ¿no? Y sobre lo que está puesto acá. Primero, sobre la variedad, lo primero que tenemos que pensar es que podemos trabajar con imágenes, que es data no estructurada, o con cadenas JSON, con XML, que representan la data en clave de valor, que sería semiestructurada. Los mayores componentes para poder trabajar con esto, tuvo que hacerse una mejora del lenguaje de consulta que se usaba en el modelo relacional. Y se creó un nuevo lenguaje, ese nuevo lenguaje se llama NoSQL. Algunos administradores de bases de datos lo entendieron mal. Pensaron que NoSQL significaba muerte a SQL. Ya no queremos más a los DBA. Se mueren los DBA, no existen. No, eso está malo, es una mala traducción. NoSQL significa Not Only SQL. O sea, no era solo el SQL que veníamos trabajando, sino que ahora vamos a ver algunas cosas como proyecciones de datos, además de los join y los inner join y los other join que maneja la gente en el lenguaje SQL estándar. Vamos a ver que ahora las columnas vacías las puedo evitar automáticamente o las puedo sustituir, que es lo que es el manejo de los null, los NAM. O sea, se complementó el lenguaje SQL para poder manejar la variabilidad. ¿Bien? Y la otra cosa que fue lo que preguntaron hace un momento, debo guardar la historia y admitir duplicados, ¿bien? Como tal. Lo otro, lo que ya les que están en las nubes computacionales de Amazon, Google. ¿Sí me están escuchando? Háganme una seña porque veo aquí que la conexión estuvo inestable. Bien, perfecto. Sí, ahora. Entonces, la mayoría de los sistemas que están en las nubes computacionales, por ejemplo, en Amazon se trabaja con un término que se llama EMR, que son servidores elásticos, Elastic MapReduce. Son servidores que tú creas los servidores, corres la tarea distribuida de mapeo y reducción y matas a los servidores. Entonces, tú tienes que tener la capacidad de poder escalar de forma dinámica. Si estás en streaming, dejarás unos servidores prendidos y si hay mucho volumen de transacción, tendrás que permitir auto-scaling, es decir, que se cree un servidor automáticamente nuevo en base a unas reglas para poder cumplir con el procesamiento, ¿no? Eso pasa así en Amazon, pasa así también en Google. En Google se llama Dataproc, ¿bien? Tomando además en cuenta que Google son de alguna manera los fundadores junto con el equipo de Facebook de todo este paradigma. Y luego Microsoft, ¿no? Microsoft entra tarde a todo esto y lo hace a través del dinero. Es decir, compra una empresa llamada Databricks, que es la empresa que es más usada a nivel mundial para cómputo distribuido, y al hacerse dueño de Databricks, se hace dueño de todos los negocios y todo el tema
de cómputo distribuido y escalamiento, y mete dentro del Azure Portal a Databricks, ¿bien? Como un componente adicional. Y Microsoft creó lo que llamaremos Data Lake Generación 1 y Generación 2. Dentro de poco voy a decir lo que es un Data Lake, ¿bien? Y los block storage para manejar datos distribuidos dentro de la suite de Azure, de Azure, como dicen acá, ¿no? Pero bueno, en conclusión, tenemos que poder escalar vertical y horizontalmente. Esto va a requerir que gastemos dinero, sí. Mucha gente no entiende que el dinero que te gastabas antes en tener discos duplicados y una infraestructura cara, ahora te lo vas a tener que gastar en tener varios servidores porque tienes la data distribuida. ¿Bien? Eso es un poco de lo que hay que ver. Bueno, la otra cosa es que entendamos que que no se trata de hacer un esfuerzo donde yo hago un modelo entidad-relación o un modelo objeto relacional. Es decir, tengo una tabla, esa tabla tiene clave primaria y foránea, y va a otro sitio y no permite que la data se repita. Se relacionan unas tablas con otras a través de una clave primaria o foránea. Entonces, por ejemplo, tengo la tabla de países, tengo la tabla de ciudad, estado, comunidad, y ellas se relacionan a través de un ID. Bueno, eso era como trabajamos antes que existiera Big Data. Hoy por hoy, la forma en que debemos trabajar es completamente distinta. Nosotros ahora tenemos que pensar en las consultas. O sea, ¿qué es lo que el sistema va a responder? ¿Cuáles son las consultas? Y en base a las consultas vamos a diseñar cómo se va a almacenar la data y cómo voy a recuperar la data rápidamente. En Big Data, el primary key se llama row key. Y entonces, el row key es como el identificador de la fila, ¿no? El row key puede ser combinado por varios campos y dependiendo de cómo yo defina bien el row key, voy a tener un mejor o un peor performance, o rendimiento, pero tengo siempre que pensar primero en las consultas para después diseñar la base de datos, ¿no? Y bueno, el otro tema de la seguridad, de la velocidad, perdón, tenemos mucha data en streaming y necesitamos dar respuesta en menos de 5 segundos. Entonces, para hacer eso, tenemos que diseñar bien los sistemas de persistencia, los sistemas de procesamiento, usar mucha memoria, hacer un manejo intensivo. Antes no existía tanto, bueno, se puede decir que Oracle mejoró todos sus sistemas de base de datos porque comenzó a poner más data en memoria y fue quien originó ese concepto de los bloques de datos en memoria, pero no existía ese tema de que podía manejar la memoria de forma distribuida. Entonces, la manera de hacerlo es tener muchas máquinas con mucha memoria compartiendo entre sí el cálculo de lo que quiero. Esa es la manera de trabajarlo, ¿no? En vista de todo esto, que se creó este nuevo lenguaje, entonces se crearon unas nuevas bases de datos. Esas bases de datos surgieron en el paradigma de Big Data. O sea, Oracle, IBM, HP, SQL Server, MySQL, Postgres, son bases de datos que no surgieron en el paradigma de Big Data. Son bases de datos que son del modelo relacional y que comenzaron a poner algunas funcionalidades de Big Data luego, pero no las tenían cuando se diseñó el sistema manejador de base de datos. Bueno, se crearon sistemas manejadores de base de datos para manejar el not only SQL, el no SQL, ¿no? La primera que surgió también del proyecto Facebook y se llama Cassandra. Sí, este icono que ven ahí con un ojo. ¿Bien? Es una base de datos para clave valor. Es una base de datos que maneja muy bien la transaccionalidad y hace un uso extensivo de la memoria. Todas las nubes computacionales trabajan con Cassandra o mejoraron Cassandra y tienen su propio sistema. Por ejemplo, la gente de Amazon en AWS tiene DynamoDB, que es una evolución de Cassandra. Bien. Muy bien, Cassandra fue creado conceptualmente para manejar grandes volúmenes de transacciones. Por otro lado, se creó MongoDB. MongoDB fue creado para manejar documentos. Hablamos de un documento como un archivo JSON que tiene claves y valores. Y es tanto que MongoDB define lo que llamamos un BSOM, B alta SOM, ¿no? Que es una evolución de un JSON para mejor performance de MapReduce dentro de MongoDB. A pesar de que MongoDB fue creado para manejar documentos,
por ejemplo, no tenía un manejo de clúster ni alta disponibilidad activa como lo tenía Cassandra, luego lo fue adquiriendo, pero su origen fundamental es una base de datos no SQL documental, mientras que Cassandra es una base de datos no SQL transaccional. Bien. Luego, a ver, ¿alguna pregunta por acá? Sí, por supuesto. En las bases de datos no SQL puedes tener, vas a tener como si tuvieras filas y columnas, pero tienes claves y valores. Bien. Y puedes poner una clave, puede ser un archivo completo, puede ser un ABCD de un certificado de un banco, puede ser una imagen, etcétera. Puedes meter lo que venga de los diferentes sistemas, las diferentes APIs, etcétera, ¿no? Solo que lo que quiero que entiendan es que Cassandra se creó para manejar grandes volúmenes de transacciones y MongoDB grandes volúmenes de documentos. Y luego se creó Neo4j o Neo4j, que es para expresar la data como grafo, como un grafo, o sea, círculos con relaciones de otros círculos, ¿sí? Y hacer consultas en un lenguaje que se llama GraphXL, ¿no? Un lenguaje de consulta basado en grafo. Luego, por otro lado, se creó Redis, que es una base de datos de uso intensivo transaccional en memoria, y CouchDB como una evolución de MongoDB. Bien, hay otras. Estas son algunas de las importantes. En todo curso de Big Data que ustedes tomen, le van a enseñar sí o sí Cassandra, MongoDB y Neo4j, ya sea de grado o de máster. Bien, muy bien. Esto un poco sobre el tema de las bases de datos. La otra cosa es, que ya lo he mencionado y lo he explicado, es que para poder cumplir adecuadamente con el paradigma de Big Data necesitamos un sistema de archivos distribuidos. El sistema de archivos distribuidos por excelencia hoy por hoy es Hadoop, ¿sí? El Hadoop básicamente creado desde el equipo de Google, donado a la Apache Software Foundation. Apache Hadoop lo que hace es que tienes sobre un sistema de archivos que ya existes, un programa que permite que un archivo esté replicado, todas las partes del archivo en diferentes servidores y que se pueda ejecutar un conteo, una sumarización, una agregación, es decir, una tarea de MapReduce sobre esa data. ¿Bien? Eso es Apache Hadoop. El equivalente a Apache Hadoop dentro de la nube computacional de Azure es lo que llamaremos Block Storage o Data Lake generación 1 o generación 2. El equivalente en Google es Google File System. Ellos fueron los que crearon el sistema de archivo distribuido y lo evolucionaron a su Google Storage Cloud. ¿Bien? Y el equivalente en AWS es lo que llamaremos S3. S3 es el sistema de archivos distribuidos de AWS. ¿Bien? Entonces lo puedes usar en software libre, on-premise, que es Apache Hadoop, puedes usar Block Storage, generación 1 y generación 2 de Data Lake en Azure, o Cloud Storage en Google, o S3 en AWS. Y es lo mismo, es el mismo concepto. Es un sitio para almacenar archivos y hacer el procesamiento distribuido de MapReduce. Este es el peluche amarillo del hijo de Bob Putin, que por eso lo pusieron como mascota. Casi todos los proyectos de software libre tienen una mascota, tienen un poco a este tema de ser un green skill, etcétera, ¿no? Y bueno, Hadoop MapReduce es la implementación del algoritmo. La primera implementación después se llamó YARN, que es Yet Another Resource Negotiator, y hoy por hoy la gente de DataBridge creó una manera de trabajar con MapReduce que no necesita Hadoop, que trabaja sobre cualquier sistema de archivo que se llama Spark, que significa la chispa, ¿bien? S-P-A-R-K, ¿bien? R-K. Muy bien. Una cosa importante, ya no hablando tanto a nivel técnico, sino vieron que yo estoy combinando un poco los aspectos técnicos con los aspectos de negocio, ¿no? Si tú eres un líder de proyecto o vas a emprender un proyecto de software libre, tienes un proyecto de Big Data, pero tienes que asumir una metodología. O sea, no puede ser como vaya viniendo, vamos viendo. No puede ser, ah, no, sí, el Big Data, yo lo voy impresionando, eso es una moda que está por ahí y ya. No, tú tienes que seguir una metodología. Yo te propongo al menos este ciclo de evolución continua, ¿bien? Que de alguna manera te permitirá implementar proyectos exitosos de Big Data. Primero, de lo que tú estás haciendo en tu empresa o el proyecto que quieras hacer, identifica de una manera potencial qué sistemas tienen
más de 1 millón de registros, necesitan respuesta en menos de 5 segundos y tienen diferentes fuentes para poder operar. Bien, que serían las 3B fundamentales del Big Data. Segundo, crea hipótesis de cuál sería el gol de oro o cuál sería el triunfo que puedes lograr implementando Big Data. O sea, vas a mejorar la velocidad o vas a hacer, por ejemplo, yo llegué a una empresa en Uruguay donde todos los datos estaban en Oracle, pero había tanta data que cuando mandabas a hacer un ordenamiento no se podía hacer el ordenamiento, un SOR en Oracle. Había que bajar la data a disco duro y hacer el SOR a nivel del sistema operativo. Con Spark pudimos hacerlo. Entonces, busca algunas herramientas dentro de lo que conozcas del paradigma que te permitan crear una hipótesis de que vas a mejorar algo, ya sea la velocidad, el volumen, etc. Luego, busca un patrocinador, que es el punto 3, ¿no? O sea, todos los proyectos que no tienen un patrocinador fracasan. El patrocinador es el jefe dentro de la organización que puede pedir dinero, presupuesto, puede contratar gente, puede ayudar a que se haga educación dentro de la organización. Luego, con esos elementos esenciales, con esos proyectos potenciales, ¿bien? Hazlo, haz una pequeña prueba de concepto y cuantifica tus éxitos. Es decir, Big Data no es, sí, ahora voy a migrar todo a Big Data, todo es Big Data, y no se puede ser ortodoxo en estos casos. No puede ser, no quiero Big Data o todo es Big Data. No, son modelos complementarios. Tengo que aprender a convivir con el modelo relacional y con el modelo de Big Data. Entonces, poco a poco voy haciendo pequeños proyectos para que obtengas éxito. Y así, en el paso 5, replica el modelo, ajusta tus aprendizajes y mejora los resultados. Y comienzas a hacer otro proyecto y otro proyecto y otro proyecto y así serás exitoso como implementador de Big Data. Bueno, áreas en las cuales se puede aplicar el Big Data, ¿no? Son muchísimas. Ya un poco lo hemos hablado, ¿no? O sea, por ejemplo, a nivel de redes sociales y manejo web, todo lo que es el streaming de los clics que los usuarios le dan like a los usuarios, a los diferentes feeds que existen o a las publicaciones, los feeds de Twitter, Twitter como tal, todo lo que ponemos dentro de Facebook, todo lo que es manejo de contenido web, ¿no? Si vamos, por ejemplo, a nivel de lo que es los aspectos biométricos, reconocimiento facial, reconocimiento genético, ¿bien? Si vamos a nivel de máquinas de aprendizaje, bueno, muchísimas máquinas de aprendizaje están basadas en Big Data. Por ejemplo, medir, supongamos que tienes una caldera, bien, que nosotros lo llamamos calefón o calentador de agua, y tú quieres hacer un uso eficiente de la energía, entonces podemos hacer una máquina de aprendizaje que en base a todas las mediciones que se hagan por un tiempo de cuando tú usas el agua caliente y cómo la usas, apague y prenda la caldera automáticamente. O para leer, por ejemplo, identificadores de frecuencia y recomendarte un producto, ¿bien? O, bueno, para recomendarte un camino para ir a través de un GPS, etcétera, ¿no? Y bueno, a nivel de Big Data transaccional, tenemos todo lo que es manejo de registros en sistemas de telecomunicaciones, en sistemas transaccionales. O sea, el primer sistema de Big Data que existió en el mundo es el de la Bolsa de Nueva York, ¿sí? ¿Y por qué? Porque, bueno, tenías grande cantidad de ítems, que son las acciones de las diferentes empresas, que se movían muy rápido, que se transfería mucha comunicación, y ese fue el primer sistema, incluso predecesor a Facebook, ¿no? Como tal. Y bueno, todo lo que es interacción con los seres humanos, como lo que es manejo de voz y almacenamiento en los call centers, manejo de email, todo lo que es el registro médico de los habitantes de los países, ¿no? Y acá vemos algunas cosas que, por ejemplo, web y social media incluyen todo lo que es el contenido web, Facebook, Twitter, MediaWiki, etcétera, ¿no? En la biometría ya lo dijimos, DNA, reconocimiento de voz, olor corporal, reconocimiento facial. Hoy por hoy, incluso en Corea, están trabajando muchísimo en las universidades con el tema de poder hacer un dispositivo que tú lo muevas de un lado y que tener otro dispositivo que sientas el movimiento del otro lado. Bien. Y una cosa que es muy importante de la cual no hemos hablado. Los sistemas de Big Data, se dice que el concepto de dot cutting de MapReduce
debería ya de expirar, de morirse, pues ya tiene más de 10 años en la ciencia de la computación y un concepto evoluciona en la ciencia de la computación muy rápido, en más de 5 años. Lo que pasa es que no, la forma de evolucionar, los investigadores lo que hemos tratado de presentar al mundo académico, es que la forma de evolucionar es a través de la computación cuántica. Es decir, cuando podamos tener un computador cuántico, que ya hoy por hoy existe un lenguaje cuántico que se llama Atom, que está dentro de la página de AWS, y pero que podamos tener una computadora, así como tengo la laptop, poder tener una computadora cuántica disponible para poder trabajarla, que ya IBM tiene algunos elementos. Entonces yo voy a poder hacer computación distribuida de manera cuántica y esto va a permitirme hacer incluso muchos más cálculos de los que ya hacía antes. Entonces, por ahí vienen las mejoras sobre esto, ¿no? Bueno, y en el Big Data transaccional tenemos todo lo que es el manejo de los registros de las llamadas, que es lo que las empresas de telecomunicaciones llaman CDR. Tenemos data estructurada, no estructurada, etcétera. Otra cosa que es muy importante, que hoy por hoy tenemos comunicándose máquinas con otras máquinas, sobre todo en el entorno industrial, con lo que es el lenguaje PLC, que es el lenguaje en el cual, realmente se llama firmware porque es programación a nivel del hardware, no es a nivel de un lenguaje de programación como tal. Tenemos muchas máquinas comunicándose consigo mismo, transmitiendo por diferentes protocolos de telecomunicaciones, no solo TCP, IP y UDP, sino por otros protocolos, Bluetooth, etcétera. Tenemos máquinas comunicándose consigo mismo y tomando a través de modelos de decisión de Machine Learning nuevas formas de interactuar, ¿no? Haciendo alarmas, detección, monitoreo, etcétera. El ecosistema del paradigma de Big Data, de cosas que se están haciendo, es impresionantemente más amplio de lo que yo les muestro aquí. Esta es una versión un poco antigua. O sea, estos son toda la gente que está trabajando en infraestructura con Big Data, a nivel de base de datos, a nivel de Hadoop, a nivel de monitoreo. Toda esta gente está trabajando, esos son los proyectos. No se ve mucho, pero ustedes le hacen zoom luego que le vamos a pasar la presentación. Luego está toda esta gente que trabaja en la parte analítica, todos estos que trabajan en la parte de aplicación, en manejo de fuentes de datos, infraestructura en la nube, y luego algunos otros proyectos. Por ejemplo, podemos resaltar HAI, que lo hizo el equipo de Facebook, que es para manejar la data que está en el sistema de archivos distribuido como si fuera una tabla. Es decir, hacer consultas como si fueran SQL sobre Hadoop, ¿bien? O sobre S3. En el caso de AWS se llama Athena, que es una evolución de Presto y a su vez es una evolución de HAI. En el caso de Google se llama BigQuery y en el caso de Azure, básicamente son las consultas que tenemos dentro de Databricks y también hay un sistema de consultas a través de Synapse. Bien. Y bueno, tenemos gente trabajando también con manejo de clúster, flujo de trabajo, etcétera. Bien. Ok. Otro tema a nivel de negocio importante a referir, ¿no? La gente de inteligencia de negocio tiene muchos años trabajando. Veamos un poco por qué surge la inteligencia de negocio. Imagínense, ustedes tienen un call center donde hay llamadas y llamadas y llamadas y llamadas. Pero llega un momento en que ustedes miden el rendimiento de los operadores por la cantidad de llamadas que resuelven, la cantidad de minutos en los que responden, los tipos de llamadas que atendieron, el origen. Entonces, va a llegar un momento que tú quieres hacer estadísticas sobre lo que ellos operan. Uno de los grandes problemas que tuvo la ciencia de la computación hace 15 años es que agarraron la base de datos de producción y al mismo tiempo le hicieron esas estadísticas. Cuando hacen esas estadísticas, tumban el sistema. El sistema no funciona. Entonces se creó todo un movimiento a través de un libro del profesor Kendall y Kendall. Bien, son dos hermanos, Kendall y Kendall, que crearon un libro y crearon este paradigma de inteligencia de negocio, que lo que dice es, mira, un momento, saca una copia de tu base de datos a otro sitio, a otra base de datos, y sobre esa base de datos, que es un espejo, una copia de lo que está, haz tus estadísticas. A eso lo denominaron la zona de staging, la zona de estacionamiento de la data. Sobre esa zona de staging se pueden precalcular algunos indicadores, que son los Key Performance Indicators, los KPI. Esos precálculos se llaman datamar. Cuando yo uno varios precálculos para presentárselos a mercadeo
o a ventas o a operaciones, tengo un data warehouse. Entonces, el equipo de inteligencia de negocio tiene data warehouse, tiene básicamente todo el tema de los data mart y trabajan con extrayendo data, extrayendo, transformando y cargando data en el área de estacionamiento. Y ese es más o menos como ha venido trabajando. Entonces tú, por ejemplo, te consigues gente que trabaja en Inditex que usa la suite de Azure y usa el producto Data Factory para extraer la data de las diferentes bases de datos, las diferentes fuentes, transformarla y ponerla en el block storage o en el sitio del Data Lake Generación 1 o 2 de Azure. Y así tiene otra gente que trabaja con AWS, que usa Glue, y otra gente que trabaja con Google, que trabaja con Dataproc, y otros que lo hacen en Python puro, o otros que programan Store Procedure en la base de datos directamente, ¿no? Entonces, tenemos el reto de que ahora hay varias fuentes de datos, siempre tenemos que tener el área de estacionamiento y el data warehouse tiene que seguir existiendo. Un error grave en Big Data, es decir, el data warehouse muere. Muerte a los BI, muerte a la gente de base de datos. No, no. Vamos a empoderar a la gente de base de datos, vamos a empoderar a la gente de BI para que precisamente puedan trabajar con este nuevo paradigma de Big Data, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué se hizo? Se comenzó a hacer que las herramientas de extracción, transformación y carga, algunas de software libre como Pentaho o Talent, eh, o Data Services, Data Mirror de SQL, esas herramientas tuvieran conectores a Mongo, a Cassandra, a Hadoop, pudiesen ejecutar MapReduce, etc. Entonces se complementaron las herramientas de extracción de información y carga. Hoy por hoy, desde, por ejemplo, en Azure o en Azure, dentro de Databricks, se puede invocar dentro de Data Factory, perdón, se puede invocar una notebook de Databricks, por ejemplo. Bien. La otra cosa es que el área intermedia termina siendo o Hadoop o, un Hadoop propio del proveedor. Por ejemplo, la gente de Microsoft lo llamó Synapse. Entonces, la base de datos que es no SQL y a su vez es SQL, se llama Synapse, que une los dos conceptos. El concepto de Hadoop para manejar data estructurada, no estructurada y semiestructurada, y las bases de datos relacionales del SQL Server anterior, y así sucesivamente, ¿no? Pero hay que usar un sistema de archivos distribuido. Y hay que manejar el proceso de MapReduce para manejar un data warehouse, ¿no? Y seguir teniendo un data warehouse. El data warehouse entonces termina siendo como las diferentes vistas que tiene mercadeo, operaciones sobre los indicadores de la empresa. Ahora bien, una nueva generación de tecnología ha permitido que el data warehouse se escriba de una manera distinta, es decir, se escriba de una vez en Big Data. Y eso es lo que mejoró el concepto de data warehouse a un nuevo concepto que se llama Lakehouse. Hoy por hoy ya no hablamos de data warehouse. Hoy por hoy le enseñamos a la gente de BI a que use un Lakehouse. Y el mayor impulsor de este concepto es Databricks, ¿bien? Como tal. Bien, esto es un pantallazo de cómo quedaría la arquitectura para manejar todo esto, ¿no? Voy a tratar de hacerlo no tan técnico, pero es algo técnico. O sea, nosotros tenemos en los diferentes fuentes de datos, tenemos data estructurada y no estructurada. O sea, fotos, cadenas JSON, filas y columnas. Y también tenemos lo que llamamos datos que definen otros datos, que es la metadata. O sea, la hora en que se hizo una transacción, etcétera, ¿no? Vamos a tener tres grandes formas de ingerir la data. En batch, que es lo proceso cada una hora o a las 12 de la noche todos los días. En micro batch, que es que lo estoy procesando en streaming, pero no es un streaming en tiempo real, es near to real time. Y en real time. Entonces, cuando hablamos de real time, hablamos, por ejemplo, del auto sin conductor de Uber, que si los sensores o el sistema de Big Data no toma una decisión a tiempo y se le atraviesa una persona y la mata, ¿no? Porque son sistemas que resuelven en tiempo real. Por ejemplo, el sistema de radares de un aeropuerto. Cuando hablamos de Near to Real Time, hablamos del GPS de Google, que si tú te metes por una calle que no es, te dice recalculando y te dice la nueva ruta. Cuando hablamos de un sistema en batch, es un programa que corre a las 3 de la mañana y extrae la data de la base de datos y la pone en el área de staging. Para esto yo les pongo algunos productos en cada caso, bien, hojas de Excel, Google Analytics, bases de datos, etc. Y
nosotros queremos ingerir. Bueno, si vas a ingerir real time, tienes que usar Kafka, solo para que conozcan al menos los nombres. Si es microbatch, tienes que usar, por ejemplo, Scoop. Si es en batch, usas Talend o Apache NiFi, ¿no? Luego, la data tiene que sí o sí almacenarse en un sistema de archivos distribuido, Hadoop, pero puede ser S3, Cloud Storage o Block Storage. Luego, esa data se tiene que limpiar. La gente de Microsoft trabaja con un sistema que se llama medallas y tienes un área donde está la medalla de bronce, la medalla de oro, la medalla de plata y la medalla de oro, que son zonas donde está la data como viene, que es el raw data, la data limpia, que es el data cleaning, y la data lista para ser consumida en reporte, que es la data de visualización, ¿no? Entonces, allí, ¿cómo nosotros vamos a hacer que la data funcione bien? Destilándola. ¿Cómo destilamos la data? Con algoritmos de Machine Learning, ¿bien? O con reglas de decisión. Y también se pueden usar lenguajes matemáticos y estadísticos como R. Siempre haciendo MapReduce, y hay una porción de la data que voy a poner en memoria. Algo que no hemos hablado es que en Big Data no existe el concepto de índice. O sea, así como la data se puede replicar, tampoco se puede crear un índice. Es decir, en la base de datos, ¿qué es un índice? Yo tenía una tabla de personas y la ordenaba por la cédula de identidad y la comunidad. Entonces eso es un índice que ordenaba a la gente por ahí, la podía consultar allí. En Big Data no hay eso. Entonces Dob Kuttin también propuso algo que se llama los motores de búsqueda. Elasticsearch, Solar, Elasticsearch junto con Kibana y Logstash son productos que se usan a nivel mundial para usar un API, que es una interfaz de programación que maneja la data de Big Data como si fueran documentos indexados. ¿Bien? Este API se llama Lucene. Muy bien, entonces tendremos que tener alguna data indexada. Luego tenemos todo el procesamiento de MapReduce distribuido, que es Spark. Tenemos que manejar los procesos a través de un flujo de trabajo, ahí se puede usar UCI, Bonita, etcétera. Tenemos que monitorear los datos, tenemos que saber qué servidores están vivos o no. Este muñequito representa un producto de software libre que se llama Zookeeper, que dice qué servidores están vivos, cuáles están muertos, cuáles ingresan al anillo, etcétera. Y luego tenemos que consultar. Bueno, puedo consultar la data como una tabla con Hive o puedo tener Tableau, puedo tener Power BI, perdón que me fui, puedo tener Tableau, Power BI, o existe también una herramienta que integra todo lo anterior que se llama Hue, que se llama Hadoop User Experience, que la distribuye la nueva empresa de Doc Kuttin, ya no trabaja en Google, sino que trabaja en Cloudera. Y también, bueno, puedo tener algunos sistemas como Looker que me permiten precalcular indicadores, ¿bien? Y hay otros, Kibana, etcétera, ¿no? La arquitectura hoy por hoy entonces no es hablar de un data warehouse, que es lo que habla la gente de BI, donde traigo, transformo y cargo la data para el data warehouse y los reportes. Tampoco es hablar de un data lake, que el data lake es precisamente usar la Hadoop, usar Hive, para manejar la data semiestructurada y no estructurada, sino manejar todo, ya no manejar el data lake, ¿verdad? Que de alguna manera incluso el data lake, el data warehouse es un origen para el data lake, sino trabajar con un lakehouse. El lakehouse te permite a ti tener todo en algo que llamaremos tablas delta. Ese es el nuevo concepto que está impulsando Databricks y que está muy reconocido a nivel mundial. Una tabla delta es una tabla que te permite manejar todo lo que sabías del objeto, de la parte relacional más la parte de Big Data. Entonces tienes todo el concepto junto y ahí sí el propio sistema se encarga de mí. Entonces esta sería una respuesta para lo que me preguntaron hace un tiempo, que no lo quise decir en ese momento, sino ahora. Si tú no quieres trabajar con data duplicada, pero quieres trabajar con Big Data, trabaja con las tablas Delta. Es una librería que es libre, que la donó la Apache Software Foundation Databricks y tú la puedes instalar o usa la suite de Databricks, que ustedes pueden suscribirse a esa suite de manera gratuita también y tener un motor de el engine de Databricks como tal. Bueno, casos de éxito de Big Data. LinkedIn es un caso de éxito de Big Data. Hay muchísimos realmente a nivel mundial casos de éxito como tal, ¿no? ¿Qué desafíos pienso yo que existen a nivel regional
Sobre todo, bueno, porque yo vengo de América Latina, ¿no? Pero que per se también están hoy en España y en Europa, ¿no? Eh, el primer desafío es cambiarle el cerebro a la gente. O sea, los proyectos de Big Data no son proyectos técnicos. No, yo no tengo que estar buscando, o sea, el técnico lo busco en el momento en que corresponda. Los proyectos de Big Data son proyectos que deben migrarle el cerebro primero a las personas. Las personas están acostumbradas a trabajar en relacional. Es más, algunos solo trabajan en Excel. Y eso hay que cambiarlo y decir, bueno, existe la data no estructurada, existe el Big Data, o sea, una charla más o menos como esta, que es una charla de evangelización. Entonces, lo primero es entender el negocio y hablar con la gente del negocio para que entienda cómo realmente lo puede ayudar Big Data, ¿no? Y después hacemos la parte técnica, que es la carpintería. Eso hay carpinteros por todos lados, hay data engineer, data scientist, etcétera, ¿no? La otra cosa es que los proyectos de Big Data, que también es una cosa de negocio, no se pueden asumir como si fueran islas separadas. O sea, no, yo mercadeo, hago mi proyecto de Big Data, tú operaciones haces tu proyecto de Big Data, logística haces tu proyecto de Big Data. No, no, vamos a hacer una cosa. En la empresa tiene que existir una arquitectura de Big Data y juntos, cada quien hace el Big Data que quiera, pero sin salirse de la arquitectura. Normalmente yo les recomiendo comenzar con productos de software libre, bien. Ya vamos a hablar un poquito de los desarrolladores y las herramientas, ¿sí? Yo les recomiendo a las empresas que comiencen trabajando con el software libre que hay, o sea, instalar Hadoop, Hive, Spark, ¿bien? Y después, cuando entiendan con unas pruebas de concepto lo que es el Big Data, se me pueden meter en la nube o si tienen algún convenio macro con Azure, con Google, etcétera, para hacerlo, ¿no? El tercer punto es el talento. Es el talento. Gartner Group escribió un artículo hace 2 años atrás donde decía, el mundo necesita data scientists. Nuestro querido amigo de Microsoft, ¿verdad? El creador de Microsoft, escribió un artículo, ¿verdad? Donde decía, la nueva revolución del mundo es la inteligencia artificial y necesitamos data scientists. La verdad que yo me consigo a nivel organizacional por todas las empresas que he pasado, es que antes de necesitar data scientists, se necesitan data engineers, es decir, ingenieros de datos. Es decir, ustedes deben aprender a trabajar con sistemas de archivos distribuidos, Hadoop, S3, Google Cloud Storage, Block Storage y Data Lake Generación 1 o 2. Tienen que aprender a trabajar en un lenguaje que haga cómputo distribuido y en este caso podría ser Scala, que fue en lo que se desarrolló Spark, o pudiese ser Python para Spark o Java para Spark, ¿sí? Pero termina siendo siempre Spark. A fin de cuentas es el motor de MapReduce más performante que existe en el mundo, ¿bien? Y eso lo puedes estudiar o con las herramientas propias que hay en la nube o con herramientas de software libre. Por ejemplo, si fuera en software libre, tengo que aprender Apache Hadoop, tengo que aprender Hive, tengo que aprender Spark, mínimo, mínimo. Y para programar en Spark, lo más fácil es aprender Python. Entonces, en todos estos cursos de máster se enseña a la gente a trabajar en Python. Los que vienen del palo de la matemática, de la estadística, usan R, porque R es un lenguaje estadístico matemático que también trabaja con datasets, ¿sí? Entonces, es un poco a nivel de los lenguajes de software libre. Ahora, si yo voy a trabajar en Inditex, y Inditex lo que trabaja es con Azure, entonces yo tengo que saber sí o sí Databricks. Tengo que saber, en el caso de Spark, tengo que saber sí o sí Data Factory, que son las herramientas para hacer extracción, transformación y carga. Tengo que saber Power BI, porque es el sitio con que Inditex hace su reporte. Ah, perfecto. Pero si yo me voy para Uruguay y trabajo en dLocal, y en dLocal, no, en Europa veo que se usa mucho más Microsoft, pero de aquel otro lado se usa más AWS. Entonces, tendría que aprender a trabajar S3 como sistema de archivo, tendría que es más o menos el mismo concepto y es muy sencillo. Luego tendría que aprender a trabajar con Python, con Spark y eso lo llamó AWS Glue, como pega, GLUE, Glue, ¿bien?
Y tendría que aprender a trabajar con Athena y con QuickSight. QuickSight es la herramienta para hacer report. Si yo me voy por una empresa que trabaja con Google, tendría que aprender a trabajar con Google Cloud Storage, tendría que aprender a trabajar con Dataflow y Dataproc, que son las herramientas para hacer multiprocesamiento en Google, y bueno, con Google BigQuery, bien, que es la herramienta para hacer consultas, y la herramienta de reporte, que es la herramienta de reportes de Google, que incluso es gratuita, ¿no? Y la puedes conectar a cualquier fuente de datos. Entonces, pero en general, yo necesito saber de sistemas de archivos distribuidos, sistemas de MapReduce y sistemas que me permitan hacer consultas y procesamiento de MapReduce. ¿Bien? Y todos tienen su base en software libre. Todos tienen su base en software libre. O sea que yo puedo aprender Python, PySpark, puedo aprender High y ya estoy más o menos hecho. Ya estoy más o menos en la ruta de Data Engineer. Lo que les decía en el artículo de Gartner y lo que dijo Bill Gates es que necesitábamos muchos data scientists y todo el mundo comenzó a estudiar para hacerse data scientist, data scientist, data scientist, y todo el mundo decía los sueldos más altos van a ser en data scientist, en científico de datos. Pero para ser data scientist hay que saber probabilidades, estadística, descriptiva y matricial. Hay que saber también un poco la parte de data engineer, porque tienes que limpiar la data, tienes que saber lo que es una mediana, una moda, tienes que conocer los algoritmos, ¿bien? O sea que previamente al data science deberías saber algo de lo que hemos hablado de data engineer. Lo que pasó en el mundo es que las empresas se volvieron locas y comenzaron a consultar, a contratar data scientist, data scientist, data scientist y pocos data engineer, ¿sí? Y le comenzaron a dar los sueldos más altos a los data scientists y unos sueldos más o menos medianos a los data engineers. ¿Qué pasó? Contrataron a un montón de gente para hacer unos algoritmos y resulta que no tenían los datos para hacer los algoritmos. Entonces se volteó la tortilla, la torta. Ahora el mundo requiere más ingenieros de datos y pocos científicos de datos. Es más, los científicos de datos tuvieron que sacarlos de la compañía, dejarlos que se fueran por otro lado y comenzar a buscar ingenieros de datos. Entonces, hoy por hoy hay una alta demanda de ingenieros de datos. O sea, métanse en InfoJob, métanse en LinkedIn, y pongan ahí ingeniero de datos. A mí me llegan 73 ofertas de Madrid todos los días, en promedio, de ingeniería de datos. ¿Sí? Y sobre todo para los Estados Unidos también, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, claro, obviamente nuestra carrera, sí, tengo unos cuantos artículos que les puedo pasar al respecto, ¿sí? Tanto de Gartner, después me contactan, ahí van a estar en mi contacto y yo les paso los datos reales, ¿no? Pero ustedes pueden hacer el ejercicio. La verdad también es que pasó lo siguiente. Voy a hablar de mi experiencia en Uruguay, ¿sí? Un Data Engineer Junior gana en Uruguay $3,000 y un Data Engineer Senior gana en Uruguay $6,000. ¿Bien? ¿Cuál es el problema? Que cuando te vienes para acá, no sé por qué, estoy tratando de analizarlo, un Data Engineer Junior gana 1.500 euros, 1.200, 1.500 euros, y un Data Engineer Senior no te pasa de los 48 bruto años, ¿sí? O sea, que le quedan como 2.800 en la mano, ¿no? Un arquitecto ya estaría en 60.000, un arquitecto de datos, ¿no? Ojo, yo le estoy hablando en este caso no con los datos de mi experiencia, lo que yo he visto en este mercado en un año que tengo en España, en Europa, ¿no? Mis amigos me dicen, trabaja para Francia o trabaja para Suecia o trabaja para otro lado y ahí los sueldos serán muchos más amplios, ¿no? Pero yo les puedo hablar sobre los sueldos en América Latina y los sueldos acá y los cargos. La verdad es que desde que salió ChatGPT, desde que vino ChatGPT a la palestra, se volvió a poner de moda el tema de la inteligencia artificial. Y como ya habían suficientes data engineers o ingenieros de datos en las compañías, incluso la gente de BI se había transformado en data engineer, que fue lo que pasó, entonces están volviendo a contratar a los científicos de datos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es bueno hacerse un cursito, hay cursos libres, yo les puedo recomendar y gratis, hacerse un cursito de ingeniero de datos y hacerse un cursito de científico de datos. Si te gustan las matemáticas, las probabilidades, la estadística, hazte científico de datos. Ya Bill Gates lo dijo,
va a ser la carrera más buscada en los próximos 5 años. ¿Bien? Muy bien. Esos son un poco los desafíos que tenemos acá. Desde la perspectiva de las organizaciones tienen que poder definir algunas cosas que no están claras. Por ejemplo, ¿quién es el dueño de los datos? ¿Es BI? ¿Es la gente de sistema operativo? ¿Es la gente de negocio? Entonces, hay que definir un nuevo equipo de datos. Hay que definir un grupo de datos. Entonces, eso ya ha pasado en la mayoría de las empresas. Hay un equipo de datos. Ese equipo de datos tiene ingenieros de datos, tiene científicos de datos y tiene gente de inteligencia de negocio. Bien, son como las tres grandes áreas. Entonces se definió lo que es el Chief Analytic Officer, que es el que lleva la parte de BI, lo que es el Chief Data, Big Data Analytic, que es el que lleva la parte de Big Data como tal. Y obviamente una de las grandes deficiencias que hay a nivel de las tecnologías y a nivel del mundo es que no hay buenos sistemas para saber gobernar los sistemas de Big Data, es decir, saber de dónde sale el dato, dónde se originó, cuántos ETLs lo usan. Hoy por hoy hay algunos esfuerzos. Yo pienso que la empresa más actualizada en esto es Atlan, eh, con su producto Atlas. Sin embargo, todavía no es lo que necesitamos dentro del área de Big Data. ¿Cuál es la oportunidad de negocio que tiene esto para todo el mundo? En general, hay una gran demanda de talento insatisfecha. O sea, de verdad que es impresionante la cantidad de trabajo que hay. Es muy difícil ubicar a alguien que realmente tenga experiencia. O sea, tú le preguntas, ¿cuántos años de experiencia tienes con Scala, con PySpark, Power BI? Y no pasa de 3 años de experiencia. ¿Sí? Entonces, es difícil conseguir gente en esta área. Es importante hacer una nueva descripción de cargos donde la gente de recursos humanos y people entienda cómo se deben definir estos perfiles. Y las universidades ahora es que están empezando a graduar gente en máster de Big Data, inteligencia artificial. Bueno, y el que tenga la capacidad de hacer un máster, les recomiendo que se vaya por ahí, ¿sí? Por esos elementos o alguna cosa, ¿no? Obviamente se van a generar lo que llamaremos escuelas de Analytics y Big Data. O sea, no solo estos máster que no llegan, es el máster de Big Data, inteligencia artificial, no. Escuelas especializadas en presentar las analíticas como tal, ¿no? Va a haber un gran ecosistema de empresas que van a ofrecer estos servicios, sobre todo los de científicos de datos. Y bueno, ya les comenté un poco lo que pasó con los científicos de datos, ¿no? Que los científicos de datos ahora es que van a estar bien ubicados dentro de las organizaciones. Ahí yo les dejo una bibliografía recomendada de algunos de los temas que hemos visto, ¿no? Me gustaría mostrarle algunas cosas en vivo, ¿sí? De cuando yo hable de Big Data, etcétera, hacer algunas demostraciones en vivo. Pero antes quisiera saber un poco sus preguntas, ¿no? Yo estoy ubicado acá en Barcelona, ese es mi correo, ese es mi celular, la página web de mi empresa de consultoría. Hagamos unas preguntas un poco, vamos a hacer unos minutos de preguntas para después hacer una demostración, ¿sí? Adelante, abran micro el que quiera y ya. Hola Pedro, ¿cómo estás? Decime si se oye bien. Se oye muy bien, Marcos, ¿cómo estás? Espera que no oigo yo. Dame un segundo, perdón. ¿Ahora? ¿Cómo andas, Marcos? Se escucha bien, perfecto, Ahí está, adelante. perfecto. Gracias. No es que estaba con mi ordenador y la pantalla gigante acá con el bootcamp en Mérida, porque estábamos con unos temas de Wi-Fi. Bueno, interesantísima la clase, muchísimas gracias. Nosotros somos un bootcamp full stack que empezamos hace 2 meses y la clase estuvo buenísima para dimensionar bien lo que es un negocio grande, escalable, las cuestiones de los datos, las bases y otros perfiles laborales que a futuro también les puede interesar. En cuanto al perfil de desarrollador full stack, ¿vos cuán imprescindible crees que es entrar en estos temas y en cuánto tiempo, en qué momento? Pensando en alguien que se está formando ahora, digamos, ¿no? Vale, perfecto. A ver,
un desarrollador full stack normalmente tiene que trabajar con una persistencia de datos. O sea, él tiene que desarrollar unos microservicios, tiene que interactuar con alguna base de datos. Lo interesante sería que en el perfil de se incluyan estos conceptos de al menos MongoDB, Neo4j y el tema de Cassandra, por ejemplo. ¿Sí? Que se incluya también el tema de Hadoop y el tema de Hive. Yo al menos incluiría esos temas. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no piense que la persistencia solo va a ser de data estructurada, sino también de data semiestructurada y no estructurada. Bien, o sea, sería más que nada enfocar en tener un perfil versátil en cuanto a cómo se persisten los datos, en qué tipo de estructuras, Correcto, digamos. correcto. Y bueno, si van a trabajar con una nube computacional, especializarlo de una vez en los componentes de la nube, ¿no? Excelente. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Pedro. La verdad que fue buenísima la clase y no sé si nos podremos quedar si hay una demostración técnica Sí, luego sí, porque sí. tenemos una jornada breve, Ah, a ustedes, ok, pero perfecto. sí, Sí, nosotros. sí. Sí, Pero bueno, yo en todo entiendo que caso, nos. si se graba, después podemos consultarlo. Claro, claro. Yo entiendo y me corrige David que todavía tenemos media hora, ¿no? O me pasé de tiempo. Cuéntame. No, sí, bueno, en principio la clase está hasta las 12, pero Vale. siéntete Aquí libre estamos del ahí. tiempo que necesites. Vale, vale. Sí, no, por eso dije lo de las demostraciones. O sea, vamos a hacer unos minutos de preguntas y después quiero demostrarle algunas cosas. ¿Sí? Bueno, nosotros por nuestra parte, como tenemos hasta las 2 y el viernes presentamos proyectos, estamos un poco ajustados, pero Vale, vale. muchísimas gracias y después consultamos la grabación. Un Gracias, placer. David, también por la invitación. Nada, a vosotros por venir. Vale, vale. Hasta luego, buenos días. Buen día. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. ¿Nadie más? No puede ser. Voy a tener que hacer una dinámica para que pregunten. Sí, Javi, Pedro, hay gente con la adelante. mano levantada. Ah, perdón. Adelante, Javi. Sí. Sí, hola. Enhorabuena por la presentación. Me alegro muchísimo de que quede grabada porque merece la pena ser vista una y otra vez. De verdad. Muchísima información, muy poquito tiempo. Mi pregunta es, has hablado muy en detalle de perfiles como el Data Scientist y el Data Engineer. Y bueno, me gustaría saber si hay sitio en toda esta revolución para un perfil más modesto, más versátil, más transversal, más del estilo BI o Data Analyst, ¿no? En todo este mundo, porque algunos de nosotros venimos de otros sitios y desde el principio de realidad nunca jamás vamos a estar a la altura desde el punto de vista técnico de todo esto que nos estás contando. Entonces me gustaría saber pues hasta qué sitio es realista pensar o qué huequito nos queda para la Sí, gente un poquito más modesta. quiero pedir disculpas con respecto a esto, ¿no? Porque obviamente yo vengo del palo de ingeniería de data, de científicos de datos y de BI, pero lo primero que te quiero decir es que tienen un amplio campo. En Bershka, por ejemplo, y en Inditex hay bastantes data analytics y digitals, ¿sí? Analytics. Los digitals se encargan de hacer los TJB, se encargan de poder negociar con el cliente todas las funcionalidades, de poder, porque eso no lo hace un data engineer, o sea, ni el data scientist. Yo estaba hablando como adentro de la máquina de desarrollo. En la interacción con el cliente, ustedes son muy necesarios. Y también están los data analytics, que su rol fundamental, por lo menos lo que yo he visto dentro de Inditex, es poder conocer el modelo de datos para saber cómo hacer apropiadamente las consultas y poder brindárselas a los digitals y a los clientes finales. Entonces, sí, o sea, ustedes cumplen el rol de dar, ustedes son nuestra cara a el mundo funcional, ¿sí? No todas las personas tienen la capacidad de ser un programador en Python, saber SQL y también explicarle funcionalmente a alguien que una campaña de mercadeo afectó la tasa de conversión en un monto específico, ¿sí? Entonces sí,
Sí, disculpa que hoy por hoy el área de data incluye a los digital y a los analytics de una manera muy... Es más, te cuento como experiencia. En Bershka tenemos 4 data engineers, un data scientist y tenemos 5 digital y 5 analytics para que veas un poco la importancia dentro del grupo de data. Bien. Muchísimas gracias. Vale, voy a leer un poco acá algunas preguntas. A ver, no, estos son gracias. Ha sido interesantísimo. Bien, perfecto, son gracias, perfecto. ¿Alguna otra pregunta antes de la demostración? Vale, entonces vamos a la demostración, ¿sí? Déjenme acá un momento para yo comenzar a hacer algunas cosas acá. Vale, perfecto. Bien. Bueno, miren, yo me voy a conectar un poco para hablar técnicamente de las cosas que decíamos, al menos no con data específica, porque no quiero interrumpir con el cliente, pero sí con los sistemas como tal, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas cosas en general. O sea, por ejemplo, si yo me voy, a ver si puedo entrar acá. Voy a buscar el navegador apropiado. Si yo me voy al ámbito universitario, la Universidad ORT del Uruguay tiene un manejo de notebooks, que es con las que se trabajan, vía web. Sí, bueno, aquí está cargando, puede ser que se tarde un poquito. Mientras que voy a cargar varias cosas al mismo tiempo. Ajá, ahí está, perfecto. Aquí, por ejemplo, los profesores han generado una máquina virtual para trabajar de diferentes maneras. Por ejemplo, yo que soy el profesor Bonillo, tengo una máquina virtual que tiene Spark, ¿sí? Entonces yo puedo iniciar Spark, pero el profesor, por ejemplo, que trabaja con los data scientists, ¿bien? Pero Giovanni tiene una máquina virtual que trabaja con GPU. ¿Qué es esto de la máquina virtual? Simplemente es una máquina que trabaja varias máquinas virtuales sobre una máquina física, ¿sí? Entonces yo acá puedo programar. O sea, yo acá tengo, por ejemplo, puedo programar en Scala, en Python 3, en R, en Spylon kernel, etc. Entonces, por ejemplo, yo puedo comenzar a hacer una notebook en Python 3. Y esa notebook es un cuaderno de trabajo vía web donde yo puedo poner, por ejemplo, una documentación, y entonces aquí voy a marcar de qué tipo es la fila. Bien, le dijo que es Markdown y puedo agregar una nueva fila donde, por ejemplo, importo una librería, por poner un ejemplo, y ejecuto código. Y ahí se ejecutó el código contra el kernel y me da la respuesta, ¿sí? Para que tengamos una idea. Entonces, esta es una manera en que tanto los data engineers y los data scientists trabajan, que es que usan un cuaderno de trabajo contra un sistema que lo que hace es darle un espacio virtual de trabajo, ¿sí? En este caso sería en el Jupyter Hub de la universidad, yo hago mis Jupyter Notebooks, ¿sí? Eso es una opción viable. Ahora, ¿qué es lo que, eso es on-premise, ¿bien? ¿Qué es lo que haríamos en el caso de trabajar con la nube computacional de Azure? Me conecto a portalazure.com. Tengo por ejemplo, aquí me voy a conectar al grupo Inditex, ¿sí? Vamos a esperar que tengo que poner aquí una clave para poder ver las cosas. Vale, vamos arriba. Obviamente, todo esto son mecanismos de seguridad. Perfecto. Y ya vamos a ver los componentes que hay. Esto aplicaría para cualquier persona que está trabajando en Azure, ¿no? Como tal. Entonces, por ejemplo, ¿qué tenemos nosotros acá? Bueno, nosotros tenemos Databricks, Azure Databricks, ¿sí? Aquí hay varios Azure Databricks. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos esta suscripción que está acá, que decimos que es una suscripción nueva, ¿sí? Y ahí yo llamo a un Workspace. Entonces, en el caso de Databricks, eso mismo que vimos en la universidad, que es un Jupyter Hub, ahora Databricks
lo llama Workspace, y yo tengo aquí la programación en carpetas de diferentes elementos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la base de datos de Snowflake, que es una base de datos que no se las mencioné, que trabaja con tablas delta y tipo warehouse, yo, por ejemplo, puedo tener, no sé, puedo tener algunas notebooks que trabajan extrayendo datos de BigQuery hacia Snowflake, por ejemplo. Entonces, vamos a esperar que abra. Aquí tengo, esto es documentación, cargo librerías, configuro conexiones, me conecto a diferentes partes, a la base de datos SQL, etcétera. Defino variables globales, ¿sí? Puedo ejecutar consultas como tal, por poner un ejemplo. Y puedo después escribir la data. ¿Dónde escribo la data? Bueno, la data la escribo, Databricks ya viene conectado a las carpetas del Data Lake de Azure. Entonces, acá yo puedo ir y, no sé, ver qué directorios tengo montados en un clúster específico. Eso es otra cosa importante. En el caso de la universidad, hay un clúster que está funcionando y yo elegí la máquina virtual. En el caso de Databricks, yo creo mis propios clústeres de forma dinámica. Aquí, bueno, aquí están las carpetas, estoy viendo ahí los datos, ¿no? Los datos como tal. Claro, estos serían como los archivos de datos como tal, ¿no? En el caso de Databricks, yo genero mis propios clústeres de computación distribuida. O sea, yo aquí creo un clúster o uso uno de los clústeres que exista, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a buscar un ejemplo más específico. Supongamos que yo acá voy a un proceso y ese proceso lo que hace es que lee una tabla en el SQL Server y se la trae para Snowflake. Por ejemplo, supongamos, vamos a poner una que sea sencilla, esta que está aquí. Esto que está acá, ¿verdad? Aquí, estos son parámetros para conectarme vía ODBC a la base de datos, que es una base de datos Synapse, ¿bien? Y aquí estoy mandando el query sobre la tabla. Y luego me conecto a Snowflake y la data que la monté de una forma distribuida acá, entonces la mando a escribir en Snowflake. ¿Cómo ejecuto esto? Le doy un run all y se ejecutan, ahí se conecta el servidor ahí, fíjense, el servidor está apagado. Lo va a prender y cuando lo prenda lo va a ejecutar, ¿sí? Eso lo podemos dejar ahí mientras que se ejecuta, ¿no? Bien. Esto es con respecto a Databricks. En Azure, como yo les decía, tengo también Data Factory. Entonces, en Azure veo aquí Data Factories y los Data Factories son como flujos de trabajo con los cuales yo extraigo, transformo y cargo los datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, supongamos, vamos a ver la carga diaria, que es una carga en batch de los datos. ¿Bien? Vamos a buscar aquí en el lapicito la carga para que tengamos una idea. Perfecto. Bien. Estos son los data factories que se han creado. Ahora, ¿qué es un data factory? Son pasos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí leo en una base de datos la última fecha y llamo a este subproceso. Este subproceso lo que hace es que marca el DB2 para yo poder traer la data del DB2 y meterla en el Synapse. Bien. Es decir, como que abre una ventana en la cual yo puedo mandarle consultas al DB2, porque la data de Inditex antes estaba en una base de datos antigua llamada DB2. Bien. Y ahora tengo dos subprocesos, uno que extrae la data de los usuarios y uno que extrae la data de las órdenes. Entonces, si me voy a la data de los usuarios, por ejemplo, tengo pasos que leen en DB2, disparan una consulta en DB2, por ejemplo, esto que está acá, y escriben en una carpeta en el Data Lake. Yo abro esto acá, escriben en esta carpeta, en el Data Lake, en esta carpeta que está acá, poniéndole año, mes, día, ¿no? Yo incluso puedo ver lo que ya está escrito, o sea, yo puedo ir aquí, ir a Itaca Data Lake, y en el Raw Data, que sería lo que es el área de la medalla bronce de Microsoft,
Y ahí, no sé, puedo buscar en este caso raw users, ¿verdad? Que es donde se pone la data de los usuarios que viene de DB2. Vamos a buscar users. Y dentro de users puedo buscar, no sé, la información de las direcciones de los usuarios y tengo la clasificación por carpetas. No sé, esta es una vieja. Esto es enero del 2020. Y aquí tengo el 1 de enero. Y aquí tengo, estos son datos. El formato en el cual Microsoft trabaja con los datos para MapReduce se llama ORC. Spark trabaja por defecto en un tipo que se llama Parquet, como el piso Parquet. Bien. Esos son nomenclaturas de formato. Pero él está escribiendo este archivo, extrae la data y la escribe en una carpeta específica del data lake. ¿Y después qué hace? Bueno, después que extrae las direcciones, los logins, los usuarios que están suscritos a las newsletters, entonces las pasa al data warehouse. Se conecta al data warehouse y escribe en el data warehouse en una tabla específica la data, ¿sí? O sea, aquí corre un script, aquí borra la data que hay en la fecha de ejecución y luego la escribe. Y así hay una serie de pasos. Se ejecutan store procedure en la base de datos, se pueden llamar a notebooks, se pueden mandar notificaciones. Esto es Data Factory. Data Factory es una herramienta para hacer extracción, transformación y carga, ¿no? Como tal. Databricks, entonces es el programa donde leemos la data y hacemos las transformaciones, etcétera, ¿no? Bien, esto sería de alguna manera como los componentes principales, ¿no? O sea, lo que es el block storage. Microsoft también tiene una herramienta que se las voy a mostrar acá, que se llama Azure Storage Explorer, que me permite ver en las diferentes cuentas que tenga de Azure, me permite ver las carpetas de block storage o de data lake donde tengo la data. Donde tengo la data y por ejemplo, aquí, no sé, está desarrollo. Bueno, déjenme autenticarme para mostrarle algunos. Y eso es el equivalente a Hadoop. Eso sería el equivalente a Hadoop. ¿Sí? A ver, acá. Esto no. Déjenme autenticarme acá. Obviamente todo esto pide permiso. Si yo quiero consultar la data, ya lo vamos a ver ahorita. Déjenme ver, este es el Explorer. ¿Bien? En este caso ya me he autenticado, entonces puedo ver la data que hay. Yo puedo ir, por ejemplo, no sé, a producción, y en producción puedo ver las diferentes carpetas que hay. En este caso, por ejemplo, voy al Data Lake, Storage Generación 1, y ahí hay carpetas donde se escriben los datos que se leen dentro de Databricks, ¿sí? O puedo ver el block storage y ahí adentro del block storage también tengo, básicamente son diferentes tecnologías que usó Microsoft para usar Apache Hadoop, bien, como tal. Y después obviamente desde Databricks leo la data y la proceso, ¿no? A ver, acá puedo definir incluso tablas, etcétera, ¿no? Ahí tengo diferentes tablas como tal. En Databricks, una cosa que no les mostré de Databricks, a ver si ya se levantó el servidor. En Databricks, no, se está levantando aún. Ahí se levantó y ahí ya se ejecutó, ¿ves? Aquí me dice que se ejecutó el paso. Lo bueno de Databricks es que puedo manejar un histórico de cuántas veces se ha modificado. Esto está contra un repositorio, tengo un histórico de modificaciones. Y lo otro que no, nada más no he hecho código así, sino que también tengo un componente de data donde puedo hacer consultas sobre las tablas que se generan en Databricks. Ven, aquí, por ejemplo, no sé, está en comercial, hay unas tablas. Entonces yo puedo ver los datos que están en esas tablas. Bien, y puedo, bueno, en este caso hay un problema, déjame buscar, es porque yo no tengo permiso, pero vamos a buscar una donde sí tenga permiso. Bien, a ver, correcto, aquí sí debo tener permiso. Ahí voy a ver la data y también puedo abrir una consola SQL y el select, asterisco, from, lo que sea, ¿no?
Aquí está el ID del usuario, el periodo, la categoría. Esto es a través de un algoritmo de Machine Learning como tal, ¿no? Acá, fíjense que esto está trabajado con High como tal. Bueno, eso es a nivel, por ejemplo, de Azure, que es lo que más se usa. Ya vimos Data Factory, vimos Databricks. Bueno, obviamente también tenemos Power BI. Bien. Vamos a ver si puedo mostrarles Power BI. Y ahí se van a publicar los reportes que se hacen. ¿Bien? Se van a publicar los diferentes reportes. Hay un portal donde están los reportes y en ese portal yo puedo ver diferentes reportes que crean precisamente las personas de Digital y los Analytics. Ese es el perfil que se requiere, saber hacer reportes, consultas, saber negociar con el cliente, que era lo que conversamos con Javi hace un rato, ¿no? Déjenme ver si puedo ver un reporte aquí de ejemplo. O si no, lo voy a ejecutar acá, que lo tengo acá local. Lo tenía local. No. A ver, dame un segundo para... Exacto, aquí está la aplicación de... Puede ser en un portal o puede ser de esto, ¿no? Voy a abrir la aplicación de esto porque ya tengo un reporte ahí que puedo mostrarles un poco para que vean lo que es un reporte y cómo se publica. La idea es que a través de un portal las diferentes áreas puedan consultar los reportes, pero los reportes toman la data que se trabajó en el Big Data, ¿sí? Entonces, no sé, por ejemplo, déjenme ver si puedo abrir algún archivo que tenga acá. Exacto. Esto igual no tiene data real, pero aquí podemos ver las ventas en el 2023 de Bershka. Vamos a esperar que abra. Él se conecta a la base, en este caso al Data Lake y a la base de datos y, bueno, genera los diferentes indicadores, ¿no? Acá, no sé, las unidades compradas. Fíjense que aquí esto baja porque, bueno, yo no me he conectado, no he actualizado la conexión a la base de datos. Pero bueno, la idea es tener un manejo de reportes. Esto es antes de las rebajas, durante las rebajas, etcétera, ¿no? Y que la gente que tiene que tomar decisiones vea esto a través de un reporte. Bien. Bien. Todo esto igual ustedes lo pueden tener instalado en un servidor. O sea, en mi caso, por ejemplo, yo tengo una máquina virtual creada en VirtualBox con la que enseño a mis alumnos en los cursos. Y ahí yo instalé todos los productos. Por ejemplo, tengo un sistema operativo 107 y ahí instalé Apache Hadoop, etcétera, Yarn, etcétera. Déjenme levantar, a ver si puedo levantarlo y mostrarle algunas cosas del software libre, de la versión de software libre para que la tengan allí. Bien. Para que inicie. Esto es una máquina, tengo mi máquina Windows, voy a levantar una máquina en GNU Linux que tiene todos los componentes de Big Data instalados, ¿no? Por ejemplo, para levantar Hadoop y enseñarle la interfaz gráfica de Hadoop, que sería el equivalente a lo que vimos de el Azure Explorer, bien, como tal. Vamos a ver si levanten los minutos que me quedan. Si tienen preguntas, pueden abrir micrófono y hacerlas. Esto es como si fuera una máquina virtual en la nube, pero está en mi máquina. Entonces yo me voy a conectar, no sé, usando alguna herramienta de conectividad que me haga la vida más fácil para copiar y pegar texto. Me conecto con un usuario y una contraseña para que me la pida. Vale, y entonces, por ejemplo, voy a iniciar Hadoop para que veamos un poco qué es el Hadoop al menos antes de ir. Ahí se está levantando el capataz, que es el name node, que es el que sabe dónde está toda la data, y se están levantando los nodos de data, que es donde está la data replicada, ¿no? Vamos a esperar que inicie y vemos la interfaz gráfica y terminamos.
Cualquier duda que tengan me pueden enviar correo a pebonillo@gmail.com. Ahí tienen mi número de celular, también me pueden escribir por WhatsApp. Si quieren material, estoy a sus órdenes. Mi trabajo siempre ha sido académico, investigativo y de ayuda. Bien. Acá este servidor obviamente tiene un IP y está enlazado con mi máquina en Windows, entonces yo pudiese llamar esto que está acá. Y esta es la interfaz gráfica de Hadoop. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo acá puedo subir archivos, etcétera. Entonces tengo un file system y así como veíamos en el Explorer de allá, yo veo carpetas. Entonces, por ejemplo, acá, no sé, hemos subido algunos datos de algún taller y hay una data y fíjense que esta data está replicada en 3 servidores y sobre eso después puedo levantar Hive, mostrarles cómo se hace una consulta, etcétera. Pero bueno, deja ya un poco de ser esta demostración general que queríamos tener. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Para mí fue un placer estar con ustedes. A ver. Perfecto. Les pongo mis datos y de verdad muchas gracias por esta oportunidad de poder compartir mi conocimiento con ustedes. Que tengan una excelente semana. Bien, Muchas gracias, Pedro. vale. Gracias. Muy Gracias. completo. Muchas gracias por todo. Gracias. Que vaya bien. Adeu, un placer. Gracias.